pueblo al poder. Partido político, el pueblo al poder. Ahora sí. Hoy detiene el plan del futuro, que hace el grito de la juventud. Adelante la patria nos llama, antes que todo el Perú. Levantemos la insignia peruana, arriba de la cruz del sur, y su estela será nuestro cielo, un camino de gloria y de luz. La voz de la patria nos señala un destino común. Nuestro lema es un grito del alma, antes que todo el Perú. El partido político El Pueblo al Poder presenta los principios que guían el pensamiento de nuestra organización. Estos son: 1. Constitución moderna y actualizada, que beneficia al pueblo, hecho por el pueblo y sus organizaciones, para que nunca más los delincuentes lleguen a ningún nivel del poder. 2. Organización política formado por los trabajadores y profesionales e industriales, que se identifiquen con el pueblo y sus organizaciones, sin que se enriquezcan por un partido político. 3. Una educación, salud y justicia de calidad, al alcance de todos los peruanos. 4. Determinar y revisar el desmembramiento de nuestro territorio, destacando la propiedad de los pueblos originarios. 5. Mejorar la economía a través de fuentes de trabajo, destacando la industrialización de esas fuentes para mejorar los sueldos y salarios. 6. Preparar al pueblo y organizaciones para que conozcan sus deberes y derechos. 7. Establecer centros de almacenamiento de alimentación y forraje para los animales de las zonas de friaje. 8. Modernizar la agricultura con nuevas técnicas para mejorar la producción de alimentos de pan llevar. 9. Establecer centros de almacenamiento de ropaje para personas que viven en zonas de baja temperatura. 10. Reconocer los centros mineros que no perjudiquen a la población en sus diferentes etapas, que reconozcan efectivamente el desarrollo de los pueblos donde ejercen, y reconocer los lugares estratégicos. 11. Agua y luz administrada por el Estado. 12. Presupuesto equitativo para salud, educación, trabajo y justicia. Estos son los principios básicos de nuestro partido político El Pueblo al Poder, que lo pone en consideración a la población, el Comité Central. Buenas tardes, les habla el magíster Claudio García, presidente del movimiento político El Pueblo al Poder. Para seguir, como lo estamos haciendo siempre en cada grabación, el estudio de los problemas que se presentan en nuestra comunidad, comparándolo con lo que es los principios que se acaba de relatar. En primer lugar, tenemos que seguir con esto de la Biblia. No hay que dejarlo, porque ahí hay ejemplos bien claros. En este caso, el rey Salomón. El rey Salomón era hijo de David. Entonces, David fue un rey el que mató, recuerdan bien,
a un gigante que habla la Biblia. Bueno, este era el rey Salomón. Su papá, David, había hecho ese heroísmo al dejar libre de esos gigantes al pueblo de Israel. Un día, dice, en este Antiguo Testamento, le traen dos mujeres que se peleaban por la maternidad de un niño. Lo llevan donde el rey Salomón, que en esa época la máxima autoridad era el rey. Él tenía que juzgar, tenía que ver cuál era el problema. Las madres le dijeron de que el niño era de ella, y la otra también dijo igual. Entonces el rey David le dijo: mira, para que no se peleen, vamos a partir en dos a ese niño. La que era verdadera madre dijo: no, mejor que se lo lleve ella todo. Entonces el rey David dice: tú eres la verdadera mamá, así que llévate al niño, y a la falsa madre vamos a castigarlo. Y así fue la sabiduría del rey Salomón al momento de juzgar. Eso es uno de los ejemplos del Antiguo Testamento, pero también hay otro ejemplo de un verdadero juicio que se escuchó en una emisora que decía que el pastor de esa religión vio que un feligrés estaba incómodo en el templo, subía, bajaba, subía y bajaba. Entonces el pastor le dice: hijo, ¿por qué tienes tantos movimientos? Entonces le dice el feligrés: es porque en la tarde el juez va a leer mi sentencia y es seguro que me van a encarcelar, porque el verdadero culpable va a salir libre. Entonces el pastor le dice: mira, tú acércate donde está el juez para que lea la sentencia. Cuando te preguntan quién es tu defensor, tú vas a decir: Jesucristo. Llega ese día, se acerca donde el juez para que le lea su sentencia. Entonces el juez, como lo ve solo, le dice: ¿quién es tu defensor, tu abogado? Y él le responde: mi abogado es Jesucristo. Entonces el juez dice: tienes el mejor abogado, tú eres inocente. Parte la resolución que iba a condenar al Señor, y el juez hace verdadera justicia. Esa es la justicia que se quiere ahora, de verdaderos jueces que sean independientes, que no sirvan a un jefe y actúe de acuerdo a lo que dice el jefe. Resulta que Pedro Castillo, presidente del Perú, lo están acusando de golpista. Los jueces le están acusando que se ha levantado contra las autoridades. Pero si vemos a través de la historia,
sabemos lo que es la sublevación, la insubordinación. Encontramos en la historia del Perú o en la historia universal, Edad Media, encontramos a Colón. Colón va donde la reina de España a pedirle que le ayude a descubrir nuevas tierras, porque él estaba seguro que había más allá de España. Consigue ayuda y varias embarcaciones, pero lo que no consigue es tripulación. Vuelve donde la reina de España y la reina de España ve que no puede concederle ese beneficio, pero le dice de que puede sacar de las cárceles a algunos presos y llevárselo para que le ayuden a descubrir nuevas tierras. Los presos salen, se embarcan y parten del puerto de Palos hacia la tierra que Colón tenía la seguridad que había. Resulta de que estuvieron navegando muchos días. Los expresos habían subido con su arma, que era tradición, su escudo y su espada, para combatir en caso fuera necesario. Pero estos presos vieron que ya era mucho el tiempo que navegaban y se levantaron contra Colón, exigiéndolo volver a España. Pero había otros tripulantes que sí eran fieles a Colón. Pelearon y lo dejaron en un puerto diferente, y Colón partió con pocos hombres hacia lo que es el Nuevo Mundo. Se habían levantado los presos con Colón, con su escudo y su espada. Ese es levantamiento, ese es subversión, ese es golpe, pero que les falló, porque tuvo otra gente fieles que pelearon con ellos. Entonces, si es subversión, si es sabotaje, si es levantamiento, no se puede confundir, porque el golpe y la subversión son hermanos, andan juntos. Después encontramos otros pasajes. Acá en el Perú encontramos a Fujimori elegido como presidente de la República por votación, alta votación. Pero llegó un momento el que él pensaba de que podría gobernar solo y hacer las leyes que quería. Para eso ya conocía a Montesinos. Montesinos tenía relación con las Fuerzas Armadas y era frecuente la visita que hacía él. Estaba tramando cómo sacar leyes personales. Un día cierra el Congreso, cierra todas las instituciones con apoyo de las Fuerzas Armadas. O sea, se había levantado contra él mismo y había subvertido el orden y tomó el poder para gobernar solo. Esa es una subversión y es un golpe, es más, es un contragolpe. O sea, no pueden mezclarse el golpe verdadero con una lectura, como vamos a ver. Y encontramos en la historia otros golpes, por ejemplo el de Velasco. Velasco vio
que Acción Popular estaba vendiendo a precios de huevo el petróleo. Entonces Velasco tomó el poder, se levantó con las armas de las Fuerzas Armadas y sacó a Belaúnde. Ese es un golpe. Entonces encontramos también a personajes que ahora viven de lo que es el dinero del pueblo, que se atreven a decir que Castillo, por haber leído una proclama, es un golpista. Y eso no es cierto. Castillo, como todos saben, ganó en la primera vuelta con alta votación, y había un grupo de partidos que eligieron a la señora Keiko para que sea la candidata de la unión de partidos, para que compita con Castillo. La señora viva buscaba a Castillo para convencerle que debe abandonar su postulación para la segunda vuelta y ella hacerse del cargo de presidente sin merecerlo, sin votación. Porque si Castillo abandonaba, la señora ganaba. Pero Castillo no se dejó ver, se llevó la segunda vuelta y lo ganó Castillo limpiamente. Ahora, hay que considerar que Castillo no es el dueño del partido, que lo llevó al triunfo Pedro Castillo. O sea, el partido Perú Libre. Perú Libre tiene un dueño que en forma de broma, al comienzo lo ubicaron a Castillo, pero se dieron cuenta después que iba avanzando. En la primera vuelta había ganado y había puesto 37 congresistas. Y no se arrepintieron de haberlo puesto. Esperaron que se haga cargo de lo que es la presidencia y después bajarlo. Eso es lo que pretendía ese partido. Pero Castillo llevaba un programa, que ese programa era la de él mismo, porque el partido los dueños del partido no tenían ni programa. Castillo por lo menos tenía una. La primera era cambiar la Constitución a través de una constituyente. Después que todos gocen de las bondades que tiene el país y tener muchos colegios y varias universidades. Esa era la mentalidad de Castillo. Por esta razón, cuando él gana la segunda vuelta, los partidarios que habían ocupado cargos de congresistas se fueron a buscarlo a Castillo. Y seguramente le habrán dicho: ya ganaste, ahora sí déjenos gobernar. O sea, no quería que gobierne Castillo. Por eso se puede observar que no han hecho defensa de Castillo. Cuando Castillo leyó su proclama, ningún congresista apoyó su lectura. Es más, también socavaron su puesto de presidente. Y veíamos cómo a través del tiempo
del año y pico que estuvo Castillo, como 4 militares, alumnos de Montesinos y Fujimori, socavaban la democracia, hacían subversión contra Castillo. Varias veces presentaron su ley para poder sacarlo a Castillo. Era muy fácil verlos a ellos en la radio, en la televisión, diciendo, ahora no se ha podido sacarlo, pero ya habrá otra oportunidad. Y así pasaron 3 veces y no les salieron lo que ellos querían. Entonces, con la ayuda de los militares, decidieron aplastar a Castillo, sacarlo a como dé lugar. Alguien le dijo lo que el pueblo quería, ¿no? El pueblo quería que cierre el Congreso, pero los congresistas vivos, por la mentalidad de Montesinos y Fujimori, más bien crearon una ley, la 31.355, que esa es la madre de todos los males que se están sucediendo. Esa ley consistía en que no se permita al presidente cerrar el Congreso. Por eso eliminaron la cuestión de confianza dentro de sus poderes que tenía el presidente y lo dejaron desarmados. Y el presidente no podía actuar. Entonces los congresistas idearon esa idea. No pudieron vacarlo en 3 oportunidades. Ahora era el momento. Lee, decía, y ahí vamos a decir que es un golpista. Porque eso de golpista lo emplean todos los que son empleados del Estado y que ganan fabuloso sueldo, como el Congreso. En realidad, el que produjo el golpe es el Congreso. Ordenaron a los policías que encarcelen a Castillo. No había pasado ni unas horas que Castillo había dado leída a su proclama. No había pasado tiempo cuando él se disponía a llevar a su esposa y sus hijos a la embajada. Lo encañonaron con su fusil, sus mismos guardianes, y lo metieron preso. No lo habían vacado, estaba en ejercicio. Por lo tanto, ese grupo de policías y sus jefes cayeron en violación de la Constitución, como también cayeron en violación de la Constitución los congresistas, porque los congresistas eliminaron la cuestión de confianza en una ley que el Tribunal Constitucional lo apoyó. Y esa ley, al desarmarle a Castillo, era presa fácil. Ya no podía hacer nada. Y hay que tener en cuenta que Castillo en realidad no había nacido para presidente, porque nadie nace para presidente. Ya ven ustedes, una señora que ha sido ubicada en la presidencia por el Congreso, que es el verdadero golpista, que golpeó con una falsa votación de 101, cuando en realidad se necesita 104, y tenerlo preso a Castillo. Eso lo saben todo el pueblo del Perú.
que Castillo está preso, que él no debía estar preso, porque él fue elegido para ser el gobernante del Perú. Ya tenía 1 año, y en ese año había aprendido demasiado. Él decía, me quieren vacar, porque yo soy el impedimento a ese Congreso para que hagan lo que quieran con las leyes. Yo no le voy a aprobar las leyes así nada más, decía. Pero el pueblo lo llamaba, le decía, señor, el Congreso, sobre todo 4 exmilitares, están haciendo su versión, están tramando cómo sacarlo. Y Castillo en realidad no hacía caso. Se le decía, pero Fujimori encarceló a un diputado cuando estaba en actividad. Con Montesinos fueron policía y lo sacaron del Congreso. A uno que es dueño del Partido Humanista, no recuerdo el nombre, pero lo metieron preso. Ahora, estos están en su versión y tratando de sacar a Castillo, se le decía, pero este señor no supo actuar. Si Fujimori estuvo por crimen, Toledo igual por desfalcar, Ollanta igual. O sea, todos los que han sido presidentes y están ahí han sido por haber cometido delitos. O sea, el único que está ahí, que está preso, es Castillo. Su defecto, el único defecto que es de ser agricultor, de ser profesor. Por eso, de ser provinciano. Por eso es su enemistad con la gente que están en el gobierno. En realidad hay muchos que están en el Congreso que jamás debieron estar. Incluso se puede decir que en el Congreso, golpistas, porque son golpistas, ellos son los que han hecho el golpe, no Castillo, y han tramado también cómo producir el golpe. Este Congreso está formado por gente que si fueran a buscar trabajo en cualquier institución y les piden certificado de conducta, certificado policial, certificado de antecedentes penales, certificado judicial, jamás iban a llegar a ser Congreso. Ahora hay que ver cómo han llegado, porque en realidad ellos no quieren a su pueblo. Los que vienen de diferentes pueblos, sobre todo del norte, lo tienen abandonado. Se cometen muchos delitos allá en el norte. Y sus representantes, ¿qué están haciendo? No están representándolos, no están fiscalizándolos y no están dando leyes para sacar adelante a todo el norte. ¿No? Los del sur, los representantes de Puno, ¿qué están haciendo? Representantes del Callao, ¿qué hacen? De Lima, que hay 36 congresistas, ¿qué hacen? Los ha elegido el pueblo, pero están haciendo lo que le da su gana. Sacan leyes a granel, sin presupuesto, y además no tiene fecha de inicio de esas leyes. El próximo gobierno tiene que deshacer esas leyes, porque en realidad no sirve ni para ser juzgado ninguna persona con esas leyes. Por eso, señores jueces, actúen como debe actuar un juez verdadero. Ustedes saben de que el juez
es para hacer justicia, no para arrinconarse a los partidos. Si ustedes no tienen condición para ser jueces, tienen que dejar esos puestos a otras personas, porque los jueces están trabajando por el pueblo, haciendo justicia y no injusticia. Y la verdadera forma de hacer justicia es fallar con el que tiene la razón. El presidente Castillo no ha sido golpista y están fallando aquellos que dicen. Lo dicen porque les sale de la boca, pero no está razonado, no está pensado. Así que, señores jueces, hagan justicia, hagan como Poncio Pilato hizo. Ustedes quieren fregar al presidente, díganle al Congreso, sí, háganlo ustedes. Para nosotros no hay delito, sale libre. Así es la verdad, porque el que quiere hundir a Castillo es el Congreso, golpista. Y es tiempo que el Congreso, que el Poder Judicial haga carpetas a todos los 101 golpistas, congresistas, para que el Perú sea libre. No sé qué pensará la gente que no desaloja de ese Congreso. Y han puesto una señora que en realidad no es una presidenta. Lo dice el pueblo al poder. ¿Ah?